estos 4 días que nos encaminan para el gran evento como es la Santa Cena del Señor. Debemos pedirle a Dios que nos prepare para ese gran recordatorio, ¿no? Porque si Él lo dejó constituido, Él sabe por qué lo hizo, ¿no? Y debemos hacerlo con respeto, con amor. Y si tenemos algo en nuestro corazón con algún hermano, con alguna persona, no lo debemos tener nunca, ¿verdad? Pero vayamos arreglando cuentas para que la sangre de Cristo nos limpie de nuevo. Bueno, sean muy bienvenidos a la casa de oración. Que Dios les bendiga. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Lucas 24. Lucas 24, 47. Amén, ¿ya lo tienen? Puesto de pie, por favor. Lucas 24, 47 dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu casa. Permite, Señor, que a esta mitad de semana nosotros podamos nuevamente, Señor, conectarnos más cerca contigo. Que en esta noche, Señor, podamos escuchar tu palabra, que no sean palabras de hombres, sino que sean las palabras de Jehová, aquella palabra que vive y permanece para siempre. Habilítanos, Señor, a cada corazón, que podamos entender y escuchar, y sobre todo, Señor, que esas palabras puedan tener frutos para vida eterna. Acompáñanos durante el servicio con tus santos ángeles y que tu Santo Espíritu nos ayude, Señor, nos guíe al abrir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A mí me gusta estar más cerca de mis hermanos. Así que voy a bajarme acá y para poder estar más cerca de ustedes. Estoy contento esta noche nuevamente de estar acá. Estoy contento de ver a mi hermano Marcelo otra vez en la iglesia. Ya lo estábamos extrañando ya, ¿verdad? Pero Dios es bueno y Él nunca deja a sus hijos solo. Dice la palabra del Señor que nadie puede quitarle de la mano a Cristo lo que su Padre le dio. Y nosotros somos producto de eso. Nosotros fuimos dados para Cristo. Somos de Cristo. Que nadie lo arrebate de su mano. ¿Verdad, hermanos? Nuevamente, gracias por venir esta noche. Yo contento nuevamente de que me han dado la oportunidad de estar aquí en mi casa, porque esta es mi casa. Y esperamos que el Señor pues nos guíe en esta noche, que su Santo Espíritu nos guíe, para que las palabras que vayamos a hablar en esta noche no sean palabras de vivar, sino que sean las palabras que vengan directamente del Señor. ¿Ok? Me había dicho el pastor, yo tenía ya otro tema preparado, hermano César, y como este trimestre estábamos hablando de la mayordomía, entonces ya tenía el tema preparado. El tema se llamaba el gozo de la mayordomía. Y entonces el miércoles me llama el pastor y me dice, Vivar, tú debes predicar un tema del arrepentimiento, porque vamos a predicar el sábado del amor, el domingo vamos a predicar del perdón, algo así.
Y entonces necesitamos que tú prediques del arrepentimiento. Bueno, lo dije, bueno. En el nombre del Señor lo vamos a hacer. Así que hermanos, como dice nuestra lectura bíblica en Lucas 24, 27, dice así, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿de dónde? Desde Jerusalén. Hermanos, cuando nosotros... 47, Lucas 24, 47, ¿verdad? Ok. Hermanos, cuando nosotros hablamos cuando nosotros predicamos en el nombre de Jesucristo, o cuando decimos que se bauticen en el nombre de Jesucristo, hermanos, es que nosotros estamos predicando de que acepten el carácter de Cristo en la vida de las personas. Si nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros estamos aceptando el carácter de Cristo en nuestra vida. Y por ende nosotros también, hermanos, nos estamos comprometiendo a trabajar en la obra del Señor, a ocuparnos en las obras del Señor, en las obras de Cristo. Entonces, hermanos, la persona que predica en el nombre de Cristo es una persona, o debe ser una persona, que vive y experimenta el carácter de Cristo en su vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por ejemplo, Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento porque el reino de los cielos estaba cerca. Juan el Bautista decía, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, Juan el Bautista no predicaba lo que a él le contaban o lo que él había visto, sino que Juan el Bautista predicaba lo que estaba viviendo. Una vida transformada, una vida convertida, una vida de ejemplo para las personas que lo veían. Entonces, hermanos, el arrepentimiento, mire, el arrepentimiento viene del griego cambiar de mente. O sea, mire, los apóstoles todos eran judíos, ¿verdad? Los evangelios del Nuevo Testamento fueron escritos por los judíos, personas judías, pero lo escribieron en el idioma griego. Entonces, como judíos, están expresando, hermanos César, el pensamiento judío, pero en letras griegas, ¿verdad? Y la palabra arrepentimiento proviene del griego, que significa cambiar de mente, pero en el pensamiento judío, que significa volverse a Dios. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente y a la vez también volverse a Dios. Ok, entonces, hermanos, el arrepentimiento no es un acto, sino una experiencia cotidiana que se debe vivir día a día. Usted no puede decir, mire, yo me arrepentí en el año 1990 o en el año 2000. No, porque el arrepentimiento es día a día. Para poder estar en comunión con Dios, para poder estar apto para la salvación, una persona debe experimentar el arrepentimiento día a día. ¿Sabe por qué? Porque el arrepentimiento, hermanos, es vital para la salvación. El arrepentimiento, hermanos, es volverse del camino, de la dirección donde estamos caminando, darse la media vuelta y volver hacia Dios. Pero no solamente eso, sino con una mente transformada, con una mente renovada. El arrepentimiento no es solamente dejar las cosas o dejar los pecados que usted hacía antes, sino ser otra persona. ¿Qué dice Pablo? De modo que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, ya las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Ahora todas son hechas nuevas. Ok,
Entonces, hermanos, las personas convertidas viven la experiencia del arrepentimiento cada día. Caminan, hermanos, de la vida de la mano con Jesús, y los arrepentidos cada día producen frutos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? Arrepentíos y producid frutos de arrepentimiento. El primer fruto del arrepentimiento, hermanos, es que la persona arrepentida se vuelve a Dios. Usted está caminando en esta dirección, entonces usted se arrepiente, ve el peligro del camino, usted se arrepiente de haber empezado a caminar ese camino. ¿Qué es lo que hace? Se da la media vuelta, ¿verdad? Se da la media vuelta a Dios. Entonces, la persona arrepentida ya no continúa haciendo o ya no continúa su propia agenda, ni tampoco sus propios planes, sino ahora comienza a caminar en la agenda de Dios. No caminando sus propios caminos, sino siguiendo los planes y la agenda de Dios. Hermanos, y déjenme decirles que muchas veces la agenda de Dios te va a causar dolor. No es fácil muchas veces. Verdaderamente, hermanos, que hay que ser valientes para caminar la agenda de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces usted va a tener dolor, va a tener sufrimiento. Pero dice la palabra del Señor que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman al Señor. Eso es lo importante, que todas las cosas, aunque duelan, obran para bien. San Juan capítulo 15, versículos 5 y 7. Vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículos 5 y 7. San Juan 15, versículos 5 al 7. Dice el versículo 5: Yo soy pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque se parece. Y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. Hermanos, el secreto de la persona convertida es permanecer en Cristo. Permanecer en el tronco, permanecer en la vid. Si usted dice Cristo, si usted permanece en mí, ustedes darán mucho fruto. Y entonces agrega al final, dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué es lo que dice? Pedid y todo lo que pidéis os será dado. Todo lo que pidéis. O sea, el secreto del convertido es permanecer en Cristo. Y cuando usted permanece en Cristo, entonces vienen las bendiciones, hermano, en el ámbito espiritual. Vienen las bendiciones en el sentido espiritual. Entonces, hermanos, el segundo fruto del arrepentimiento es la fe. Vamos a buscar en Números 14:11. Números 14:11. Números 14:11. ¿Lo tienen? Números 14:11. Dice así: Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Hermanos, ¿por qué Dios hacía milagros y señales y prodigios en delante de todo el pueblo de Israel? ¿Para qué?
¿Para que lo vieran nada más? ¿Para qué? Para que lo creyeran. Para que creyeran que Él es Dios. Hermanos, Dios quiere hacer milagros en nosotros. Dios quiere hacer milagros a través de las personas convertidas. Él quiere usarnos, hermanos. ¿Para qué? Para que la gente crean. Para que la gente crea que nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que escucha las oraciones, a un Dios poderoso, a un Dios todopoderoso. Hermanos, los arrepentidos que siguen la agenda de Dios muestran en su vida, hermanos, cada día la manifestación del poder de Dios. Las personas convertidas muestran en su vida la manifestación del poder de Dios, no solamente por lo que dicen, hermanos, sino por lo que hacen. Porque no hay un mejor testimonio, hermanos, que la gente vean que tú eres y no lo que dices. Porque un testimonio vale más que 1000 palabras. ¿Verdad, hermano? No es tanto las cosas que nosotros digamos o decimos, sino lo que somos nosotros. Ok. El arrepentimiento, mis hermanos, habíamos dicho que no es solamente dejar los pecados que uno hacía, sino también dejar de ser la persona que somos. Vamos a buscar en Marcos, hermanos, en Marcos 7:21 al 23. Allí encontramos una historia muy interesante. Y aquí nosotros vamos a saber, hermanos, y aquí nos dice Jesús, ¿qué es lo que está dañado en el ser humano? Y en este punto es que vamos a hablar nosotros esta noche. ¿Ok? Marcos 7:21 y 23. Marcos 7, 21 y 23. ¿Alguien lo tiene? Ajá, ¿lo puede leer, por favor? Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Ajá, hasta el 23. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan a los. Ok. Hermanos, entonces aquí Jesús nos está diciendo qué es lo que está dañado en el ser humano. ¿Qué es lo que está dañado según Jesús? La mente. La mente. Entonces, hermanos, la persona debe cambiar de mentalidad. Debe cambiar de mentalidad y volverse a Dios. Entonces, hermanos, el ser humano no solamente debe cambiar la mente, sino volver a Dios. ¿Por qué es que Dios, hermanos, quiere a nosotros cambiarnos de corazón? Dice, porque en la Biblia cuando habla de corazón está hablando de la mente, ¿verdad? Cuando Dios nos cambia la mente, prácticamente van a cambiar nuestros pensamientos. Porque la base de nuestros pensamientos es la mente, ¿verdad? Y si la base de nuestros pensamientos es cambiada, hermanos, vamos a tener otra mentalidad nosotros. Vamos a pensar diferente. Si Dios nos cambia de mente, nos cambia de pensamientos también. Y si Dios cambia nuestros pensamientos, también cambian nuestras acciones. Porque la base, habíamos dicho, de nuestros pensamientos es la mente, ¿verdad? Y la fuente de nuestras acciones son los pensamientos. Entonces Dios, hermanos, nos cambia
los pensamientos, nos cambia la mentalidad. Y entonces un arrepentido cambia de mente, ya no es la misma persona. Piensa diferente, actúa diferente, hace cosas diferentes, hasta se viste diferente. ¿No es así? Es totalmente otra persona. Entonces dice que el arrepentimiento no solo es dejar el carácter de cometer el pecado, sino cambiar de mente, ser otra persona. De modo, dice que Jesús, el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Deja que Dios, hermanos, nos transforme, que Dios nos cambie. Dejemos que Dios obre en nuestra persona. ¿Puede hacer Dios ese milagro de transformar nuestra mente? ¿Dios es poderoso para cambiar la mente del ser humano? Sí puede, hermano. Sí puede, pero también necesita que usted lo autorice. Es necesario que la persona quiera que Dios lo cambie y lo permita que Dios lo cambie, porque Dios no te va a cambiar si tú no quieres. Es necesario que nosotros lo permitamos. Vamos a buscar en nuestra Biblia, mientras tanto, en Lucas 19:8. Hermanos, sabe que cuando una persona se arrepiente, habíamos dicho que ya actúa diferente, hace cosas diferentes, piensa diferente. Y es bonito, hermanos, cuando la gente te ve y te dice, mira, pero tú ya no eres la misma persona de antes. Es bonito, hermanos, cuando la gente te dice eso. ¿Ha experimentado esa ocasión cuando le han dicho, mira, tú ya no eres el mismo, tú ya eres diferente? A mí me ha pasado. Y ¿saben qué? Yo me he sentido muy bien. ¿Verdad? San Lucas 19:8. Aquí tenemos un ejemplo de una persona arrepentida. San Lucas 19, versículo 8 en adelante. Dice así: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadriplicado. Hermanos, ¿sabe que del nombre Zaqueo hicieron una frase muy famosa? Saqueador. ¿Sabe por qué? Porque Zaqueo era ladrón. Y no solamente era ladrón, sino que era jefe de los ladrones. Zaqueo proviene del nombre Zaqueo, proviene saqueador. ¿Qué hace saqueador? Dice que vinieron y saquearon toda la casa, hermano César, o sea, no dejaron nada. Eso es lo que era Zaqueo. Un saqueador. Y entonces, cuando se encontró con Jesús, cambió de mentalidad. Todos nosotros conocemos la historia de Zaqueo, hermanos. Él era un hombre de pequeña estatura, ¿verdad? Que debido a la multitud no podía ver ir hasta donde Jesús. ¿Qué es lo que hizo? Se subió en un árbol, ¿verdad? Se subió en el árbol para poder ver a Jesús. Hermanos, yo les quiero decir, usando la historia de Zaqueo, muchas personas están subidos en su árbol para llamar la atención. Zaqueo se subió al árbol para llamar la atención ¿de quién? De Jesús, ¿verdad? En nuestro medio, hermanos, hay muchas personas que están subidos en su árbol para llamar la atención de nosotros. Muchas personas. Y saben lo triste, hermanos, es que nosotros, los de la iglesia, estamos tan concentrados en nuestra religión
que no nos damos cuenta de las personas que están subidas en el árbol llamando la atención. Muchas personas, hermanos, vienen a la iglesia buscando aceptación, buscando ese cariño, buscando amigos, buscando personas que lo ayuden. Y lo que hacemos nosotros enseguida, hermanos, que le ofrecen estudio bíblico, que de dónde vienes, que tantas preguntas, pero no nos concentramos en la necesidad de la persona. Las personas, hermanos, muchas veces vienen a la iglesia no porque quieran ser miembros de tu iglesia, sino porque vienen, hermanos, buscando aceptación. Pero muchas veces nosotros, como les dije, estamos concentrados en nuestra religión y no ponemos atención a las personas. Hay personas, hermanos, si usted conversa con cualquier persona, la persona está triste, la persona está vacía. Si en la iglesia, hermanos, un hermano no viene a la iglesia una semana, 2 semanas, a la tercera semana nosotros le llamamos y le decimos, mira, te extrañamos, nos haces falta. Es bueno, sí que le digan, pero verdaderamente usted se acercó, no está viniendo. En la iglesia, yo conozco a alguien que ella viene a la iglesia. Yo no sé para qué viene. Porque cuando viene, ella no está escuchando lo que se está diciendo. Está ahí, a veces se sale por afuera, camina por afuera. Pero hermanos, no viene a escuchar. Entonces esto es un llamado de atención para nosotros. ¿Qué está pasando con esa persona? ¿Qué está pasando con ese hermano? Y muchas veces nosotros lo que hacemos es criticamos. Decimos, mira, ella viene, ¿para qué viene? ¿Para qué viene así a estar conversando? Pero esas conversaciones que tiene con los hermanos, interrumpiendo hermanos, es un llamado de atención para nosotros. Nuestro trabajo, hermanos, es de ir a abrirle el corazón a esa persona, porque hay algo que lo está distrayendo, hay algo que no lo deja concentrarse en escuchar o en colaborar en la iglesia. Hay algo, ella no está así por nada. Pero hermanos, lamentablemente nosotros estamos concentrados en nuestra religión. Y no nos damos cuenta de que estas personas están subidas en su árbol tratando de llamar la atención de nosotros. Ok, vamos a continuar. Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Hermanos, entonces un ejemplo del arrepentimiento es, habíamos dicho, dejar los pecados de que antes cometía y cambiar de personalidad uno mismo. El ejemplo de Zaqueo. Zaqueo era un ladrón, ¿verdad? Era un saqueador. Entonces cuando se encontró con Cristo, ¿qué es lo que dijo? Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. Él dejó de robar y ahora está devolviendo. Ya no era saqueador, ¿ah? Ahora está más bien dando a los pobres. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que hizo Zaqueo? No hizo nada, ¿verdad? Solamente permitió que Cristo entrara, ¿en dónde? En su casa. Y cuando Cristo entra en nuestra casa, hermanos, suceden cosas maravillosas, ¿verdad? Suceden cosas maravillosas. Efesios capítulo 3, versículo 17. ¿Qué nos dice ahí? Si alguien lo tiene, por favor. Efesios. Ok. Efesios 3, 17. Para que habite Cristo por la
¿Ok? Amén. Para que habite Cristo en nosotros. Hermanos, cuando usted le da ese espacio a Cristo que habite en usted, dice que Cristo viene a ser morada en usted. Cuando se habla del verbo habitar en nuestro corazón, es que Cristo quiere hacer morada en tu casa. Ok. Mateo 9:9. Tenemos ahí otro ejemplo. Un ejemplo de otro ladrón, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando ahí? De Mateo, otro saqueador. Hermanos, el árbol de Zaqueo era un sicómoro, ¿verdad? Sicómoro. ¿Ok? El árbol de Mateo, ¿cuál era? Una mesa. Una mesa de donde se cobraban los impuestos, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que ¿a quién se le ocurriría que mientras Mateo, hermano, cobraba de más los impuestos, estaba pensando en su salvación? Él estaba cobrando los tributos y era odiado por sus compatriotas porque cobraba de más. Pero a pesar de eso, hermanos, Mateo estaba pensando en su salvación. Porque ¿a quién se le ocurre, hermano, que pase a alguien, le diga, mira, sígueme? Se levante y deje todo en la mesa, ahí tirado todo, dinero tal vez ahí de los impuestos, dejó todo ahí y se fue tras de Cristo. Eso es increíble. Pero a pesar de que Mateo estaba robando en su mesa donde cobraba impuestos, él estaba pensando en su salvación. Entonces, hermanos, el pastor Andrés Portes, ¿han escuchado al pastor Andrés Portes? Me gusta cómo predica ese pastor. Él cuenta una historia, dice que él estaba en Nueva York, estaba teniendo una campaña, y durante la campaña había una muchacha, conoció a una muchacha metida profundamente en las drogas. Ella hacía cosas que no se ven, cosas terribles para conseguir drogas. Entonces esta muchacha, cuando escuchó de la campaña, una amiga lo había invitado a la campaña. Esta muchacha asistió por presión de la amiga a escuchar una noche al pastor. Entonces esa noche Dios tocó su corazón. Y entonces ella dijo a Dios, Señor, si es verdad lo que el pastor está diciendo, yo no quiero volver más a las drogas. Si es verdad que tú eres poderoso, quítame el deseo de consumir estas drogas y a no volver a consumirlo nunca más. Pasaron 3 días, la muchacha seguía viniendo. Pero ¿qué pasa? Que los proveedores de droga, como no veían llegar a la muchacha durante 3 días, decidieron, hermano César, hacerle una visita. Y le dijeron, mira que si tú estás comprando drogas a otro, lo vas a ver con nosotros. Te vamos a vigilar, le dijo el dueño, el cabecilla, no, le dijo, mira, te voy a mandar a vigilar. Así que mandó un espía, ¿no? Mandó un espía para que lo siguiera a esta muchacha y lo mirara qué es lo que hace. Así que como la muchacha iba a la campaña, este espía también llegaba a la campaña, ¿no? Entonces la muchacha iba adelante a los primeros asientos y este muchacho llegaba atrás y ahí se paraba. Se paraba a ver, a mirar ahí. Así que el Señor también le tocó el corazón a este. Entonces un día se acerca la muchacha al pastor y le dice, mire, le contó la historia, ¿no? Le dice, mire, yo he consumido drogas, estoy consumiendo, pero he jurado a Dios que no lo voy a hacer más.
Y el proveedor, como yo no iba a comprar, mandó a alguien a seguirme, a espiarme qué es lo que estoy haciendo. Y él está sentado ahí atrás. Y él me ha dicho que quiere hablar con usted. Bueno, le dice, mira, dile que venga acá a la oficina, que ahí lo atiendo. No, le dice, él no quiere que lo vean, que va a entrar a la oficina. Él le va a esperar en el baño. Así que el pastor fue al baño y hablaron con el muchacho. El muchacho le dijo, mire, yo no quiero volver más a las drogas. Yo creo en Dios y creo que yo de aquí voy a salir corriendo, me voy a escapar, voy a ir no sé a dónde, pero no vuelvo más a las drogas. Y entonces él dice una parte muy bonita donde él dice que nunca más volvió a saber más del muchacho y de la muchacha. Pero él dice que tiene la esperanza de que cuando esté en el reino de los cielos, él pueda ver a esa muchacha y a ese muchacho, venir a su encuentro y a reconocerlo, porque a través de él fueron nuevas criaturas. Entonces, hermanos, una persona arrepentida deja lo que está haciendo, cambia de pensamientos y ahora es una nueva persona, una nueva criatura, ¿verdad? Vamos a buscar en Lucas 9:23. Lucas 9:23. 9:23. Así que mis hermanos, el arrepentimiento es también cambio de persona, ¿verdad? Mateo era un ladrón. Él se arrepintió y siguió a Jesús y hasta escribió un evangelio. Y miren lo que dicen, ¿qué pasó a ser de ser un ladrón? ¿Qué pasó a ser? San Mateo. ¿Ah? San Mateo. Ahora nosotros decimos San Mateo, el evangelio de San Mateo. ¿Ah? ¿Ven cómo Dios transforma al ser humano? ¿Tiene poder? Lucas 9:23. ¿Qué es lo que dice? Lucas 9:23. Dice así: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces dice que si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, cada año o cada mes. No, cada día. Tomar la cruz de Cristo, hermanos, es convertirse cada día. No convertirse dejando un año o dejando 2 años o dejando un mes, sino cada día. Entonces dice, hermanos, negarse a sí mismo significa que usted debe rehusarse a asociarse con la persona que usted es. Muchas veces nosotros, hermanos, generalmente nosotros nos protegemos, ¿verdad? Nos protegemos, generalmente nosotros nos disculpamos, generalmente nosotros nos defendemos, generalmente nosotros nos quejamos. Todos están mal menos nosotros. Nos justificamos nosotros. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos estamos asociando con lo malo que nosotros somos. Y sin embargo, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Usted se da cuenta de cuán malos nosotros somos? Entonces, si nosotros nos convertimos, nuestros pensamientos cambian. Y al cambiar nuestros pensamientos, nuestras acciones también van a cambiar.
El versículo dice que debemos rehusarnos a asociarnos con la persona que somos nosotros, con lo malo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que decía Pablo? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Otro versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Hermanos, lo que Pablo está tratando de decir es que ya no le gusta ser Pablo más. Ya no quiere ser Pablo más. O sea, se olvida de Pablo y ahora quiere ser como Cristo. Un bonito ejemplo para nosotros. Ya no quiero ser yo, sino que quiero ser como Cristo es. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Arrepentimiento, habíamos dicho, hermanos, que no solamente es dejar los pecados que cometíamos antes, sino convertirse en otra persona. Nosotros pecamos, hermanos, porque somos pecadores o somos pecadores porque pecamos. Nosotros cometemos pecado, hermanos, porque somos pecadores. Vamos a buscar en Salmo 51:15. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Salmo 51:15. A ver, otro que me busque, Salmo 58, versículo 3. Salmo 51:5. Otro que me busque. Y lo vamos a leer ahí para que nosotros sepamos, recordemos, porque ya lo sabemos, que dice David, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué más? No recuerdo muy bien. Salmo 51:5. En pecado fui concebido, dice. ¿No? En maldad. Y en pecado me concibió mi madre. Entonces, hermanos, si nuestra madre es pecadora, si nuestro padre es un pecador, ¿cómo es el chiquitito que van a nacer? Es un pecador. Nosotros tenemos esa naturaleza y por eso es que al convertirnos, Dios nos transforma en otra persona. Salmo 58:3, ¿qué dice? Desde que nacieron. Entonces, hermanos, el arrepentimiento habíamos dicho que es volverse a Dios. Volverse a Dios. Y hermano, interesante que lo que dice Pablo, que cuando una persona se arrepiente y se vuelve a Dios, las tres personas de la deidad, hermanos, esas se comprometen a trabajar en usted. El Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. Si usted lo quiere comprobar, vamos a buscarlo. En Efesios, hermanos, Efesios 3:16. Efesios 3:16 dice lo siguiente. Efesios 3:16. Acá está. Dice así: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el nombre interior por su Espíritu. El 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados por amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El 19 dice: y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, en estos tres versículos, nosotros vemos que Pablo menciona ¿a quién? Al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo.
las 3 personas se comprometen a trabajar y cambiarnos la mente. Entonces, hermanos, ¿tiene Dios poder para hacer todas esas cosas? Sí los tiene. Pero como habíamos dicho, Dios necesita de que usted lo dé ese permiso. Hermanos, quiera Dios, experimentemos cada día el arrepentimiento y que cada día nosotros podamos producir frutos de arrepentimiento. Que no solamente las personas escuchen lo que nosotros decimos, sino que ellas puedan ver que nosotros somos. Porque Dios quiere, hermanos, a través de nosotros hacer cosas maravillosas. Porque si no lo hacen con nosotros, ¿en quién lo va a hacer? Si no lo hacen las personas que dicen que predican su nombre, si no lo hace a través de ellos, ¿hay más alguien quien lo haga? ¿Hay alguien que busque lo bueno, dice? No hay. Entonces, hermanos, que nosotros podamos experimentar el arrepentimiento cada día de nuestras vidas. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, hermanos, y que vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro hermano César que nos despida en oración para que nosotros nos volvamos a Dios cada día. Porque muchas veces nosotros pensamos que estamos bien con Dios. Pero sin embargo, ¿qué dice la palabra del Señor? Si mi pueblo orare y se convirtiera, dice, de sus malos caminos. Dios está diciendo eso de su pueblo, no está diciendo de las personas allá afuera. Entonces, en esta noche, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude a que nosotros nos volvamos hacia Él y que experimentemos cada día el verdadero arrepentimiento. Hermano César. Bien, vamos a orar, si nos ponemos de pies, lo que pueden. Y ya que